Y listo. ¿Cómo están todos? Tengan muy buenos días. Me llamo Jorge Augusto Mendoza Díaz. Un segundo, vamos a admitir algunos más. Ya. Mi nombre es Jorge Augusto Mendoza Díaz. Voy a dar clases de Finanzas 1 en esto que se llama CLAE Academic. Vamos a comenzar con la clase. Voy a comenzar a presentar la pantalla. Un segundo, por favor. Lo que voy a hacer es, vamos a tener una especie de descanso luego de 10 minutos para que ustedes puedan preguntarme, para que se pueda dar la interacción entre todos. Vamos por las diapositivas. Ya. Vamos a comenzar con lo que es finanzas. Ya hice un pequeño videito. Finanzas 1, y esa es mi persona, Jorge Augusto Mendoza Díaz. Vamos a comenzar con esto. Esto es impartido por CLAE, que es el Club Latinoamericano Académico de Economía, en su división que se llama CLAE Academic, donde vamos a impartir cursos y estamos viendo la forma de, en pocas palabras, integrar a América Latina y mejorar la educación. Queremos dar cursos a nivel de Harvard. Eso es un sueño que tenemos. Vamos a hacer el intento a ver cómo nos sale. Ustedes sean bienvenidos a este curso de Finanzas 1, que es diferente. He intentado de alguna u otra forma extraer diferentes materiales, van a ver ya cómo lo hice, para que todo sea más nivelado, que todos partamos desde cero. Vamos a comenzar con algo sencillo. Primero, ¿qué es la definición? ¿Qué es la economía financiera? Vamos a partir por eso. Luego, ¿qué es o qué son las finanzas? Es ahí donde vamos a interactuar un poco con ustedes para ver qué es lo que ustedes opinan sobre las finanzas. Luego tenemos algunos modelos financieros. Les voy a mostrar algunos modelos financieros, los cuales yo vi en clases, para que entendamos a qué nos estamos metiendo. Aparte de eso, voy a intentar de hacer un recordatorio en futuras sesiones sobre contabilidad, sobre aspectos más financieros. Ahora va a ser un panorama general de lo que vamos a ver y cómo nosotros vamos a ser tratados. ¿Quiénes somos nosotros? Vamos a comenzar con esto. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta respecto a CLAE Academic o la materia en sí? Creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a comenzar con esto. Vamos a partir por qué es la economía financiera. Vamos a primero entender qué es esto de la economía financiera, que va a ser lo que va a englobar a las finanzas. Muchas veces no se la maneja como la madre, ya que como estamos en economía, vamos a partir de esto de la economía financiera. En la siguiente tengo un cuadro en el cual vemos las diferencias entre economía real y economía financiera. Pero vamos a ver lo que dice la OBS Business School sobre la economía financiera. Aquí tenemos la definición de la OBS Business School del año 2019, pero vamos a centrarnos en estos tres factores: tiempo, riesgo y asignación. Vamos a leer solamente lo que está enmarcado en amarillo, que dice: economía financiera. ¿Qué cosa es? Analiza y estudia los sistemas financieros, la asignación intertemporal de los recursos en el entorno incierto y el papel que tienen las organizaciones de carácter económico y los mercados institucionalizados. Yo extraje las palabras tiempo, riesgo y asignación. Esas son las palabras que van a acompañarnos en finanzas. Todo el tiempo vamos a tener que estar pensando en tiempo, riesgo y asignación. Son las palabras más comunes. El riesgo lo vamos a ver mucho más adelante. A priori les digo que el riesgo es probabilidad por impacto. Cuando ustedes tengan algún examen o ustedes estén pensando en que les va a ocurrir algo, el término de riesgo matemáticamente es probabilidad por impacto. Probabilidad de que ocurra un hecho y el impacto.
El riesgo se refiere al daño que nos puede ocasionar cualquier suceso, cualquier acontecimiento. La asignación es un término ya conocido por muchos, es cómo yo distribuyo en este caso sería dinero. Cómo yo distribuyo cómo yo reparto mis panes, digamos. Cómo yo reparto la comida, si me toca servir la comida. Cómo yo reparto. Esa es la forma de asignación. A eso se refiere la asignación. Y tiempo, recuerden que vamos a hablar acerca de valores en el tiempo, acerca de cómo yo muevo, en este caso como es finanzas, cómo yo asigno el dinero en el tiempo con el menor riesgo. Vamos a continuar con... ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Quiero ir lento para que se pueda entender todo, para que todo sea comprensible y todo sea entendido. Si tienen alguna duda respecto a cualquier aspecto, por ejemplo, la palabra intertemporal es en el tiempo, nada más. Es una palabra elegante que usamos los economistas muchas veces. Por ejemplo, hay un modelo de consumo intertemporal. Quiere decir que hay una generación que consume en un tiempo t y una generación que consume en un tiempo t más 1. Solo se refiere al tiempo, en el tiempo, intertemporal. Algo más que puede quedar tal vez no muy entendido para los nuevos. El entorno incierto hace referencia al riesgo, porque es algo que no conocemos. Es por eso que coloqué riesgo ahí. Algo más, el papel de las organizaciones, ahí podemos hablar acerca de las autoridades de supervisión que existe. Aquí en Bolivia, en mi país, se llama la ASFI, en otros países es la Superintendencia de Bancos, las cuales son reguladoras ante el sistema financiero, que tienen un papel muy importante desde 2008, la verdad tienen un papel importante desde hace mucho tiempo atrás. Vamos a hablar de GameSpot y lo que sucedió, y esto de las reguladoras. Lo que pasó fueron personas que apostaron por una acción, la acción de este precio subió, ellos lo compraban y se valoró esta acción. Por ese motivo se pedía la regulación, ya que antes no se creía que esta acción de GameSpot iba a subir a esa magnitud. Y por eso grandes compañías están pidiendo regulación en el mercado. Y aquí están las grandes reguladoras que se encargan de esto. Es decir, colocan su mano en el libre mercado, intervienen en el mercado, regulan mediante precios, regulan mediante sus mecanismos que tienen. A eso se refiere la economía financiera y el papel que tienen las organizaciones de carácter económico y de los mercados institucionalizados a la hora de hacer estas asignaciones. Vamos a la siguiente lámina, espero que todo se entienda. Si tienen dudas me dicen, no se preocupen, voy a intentar explicarles de diferentes formas para que pueda entenderse. Cualquier duda o consulta ya saben que pueden hacerlo a mi persona. A ver, un segundo antes de nada, quiero ver si... Vamos a dejar ingresar a este compañero más. Ya, todo está perfecto. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre la economía real y la economía financiera. Vamos entrando más en detalle. Ya vimos que la economía financiera se trata de tiempo, riesgo y asignación. La diferencia con la economía real, la economía en la que vivimos día a día, en sí se divide en estas dos. Cuando hablas con un economista, dice, yo soy un economista real, yo soy un economista financiero. Un economista normal se denomina economista real, y un economista financiero dice, soy un economista financiero. Y ya conocemos las definiciones de economía real y economía financiera. La economía real se encarga de esto del estudio de la asignación de los recursos escasos, y ya sea se basa en el estudio del PIB, el estudio de los individuos con la microeconomía, del PIB como es un indicador de la macroeconomía y demás. Ahí dice, es una ciencia social que estudia la gestión de bienes y servicios, incluyendo la producción, consumo y los factores que afectan. Ahí tenemos metido a la micro y a la macro. Esas son las áreas de interés. En la economía financiera nos encargamos de otro aspecto, un aspecto mucho más preciso, por así decirlo. Nos encargamos acerca de la gestión de los fondos.
Ahí tenemos también la asignación, el tiempo, y le colocamos ahí el dinero. Si notamos aquí en lo que dice economía financiera, también están las tres palabras: tiempo, asignación y riesgo. Aquí nos dice: es la ciencia de gestión del mantenimiento en el tiempo. Recordemos el tiempo. Lo de mantenimiento de fondos hace referencia implícita a la asignación y el riesgo. Tenemos los tres. Vamos a manejar en finanzas estas tres variables: tiempo, asignación y riesgo. Se van a repetir cada vez que lean un libro de finanzas. Esto es un cuadro comparativo que extraje de Alejandro Buján Pérez del año 2012, que nos habla de la economía real y la economía financiera. Vamos a la siguiente, vamos al apartado 2 ahora. Ya vimos lo que es la economía financiera. Ahora vamos a ir a qué son las finanzas en general. Nos vamos a basar en este libro de Bode y Merton. Mejor dicho, voy a hablarles sobre una frase que dice el libro de Bode y Merton. Bode y Merton son expertos en finanzas, los cuales son economistas, han desarrollado su libro de finanzas, el cual tiene una reseña de Paul Krugman, el cual es un economista reconocido. Bode y Merton hacen referencia a economistas que ganaron premios Nobel respecto a este tema de finanzas, ya sea la valoración de activos de Markowitz o ya sea la diversificación de riesgo de cartera. Vamos a comenzar con esta frase que dice: hay dos tipos de expertos en finanzas: los que han hecho enormes fortunas personales y los que no poseen nada en absoluto. Ahí ya entendemos a qué se refiere. Creo que todavía no se entiende a dónde van ellos. Ellos se refieren a dos tipos de personas. Están los millonarios y por el otro lado, entre comillas, son expertos en finanzas, los millonarios. Lo digo entre comillas, lo van a entender en unos segundos. Y tenemos al otro lado a los matemáticos y conferencistas en temas económicos, o ya sea personas que tienen alto conocimiento en esto de las finanzas. Los primeros contratan a los segundos. Los primeros, que son los millonarios, contratan a los segundos para que puedan administrar su dinero. Es como cuando nosotros trabajamos en el banco y vemos cantidades enormes de dinero que pasan por nuestras manos, pero no son nuestras. Son parte de personas que están, quién sabe, en la ganadería, en alguna actividad económica que les dé grandes cantidades monetarias. A ver, les comento una experiencia. Yo antes trabajaba, la ASFI, la Autoridad de Supervisión Financiera en mi país, lanza una encuesta y tú, cuando eres estudiante, puedes optar por un día ser autoridad de la ASFI y dar esta encuesta. Eso era antes, cuando no había pandemia. El caso es que yo postulé para esto y me admitieron, y por un día fui autoridad de la ASFI. Yo tenía que hacer una encuesta donde determinaba la satisfacción, el nivel de satisfacción que tenían las personas en el banco. Yo tenía que ir a un banco, no puedo decir los datos. El caso es que yo fui a un banco y tomé la encuesta a un ganadero, el cual me comentó acerca de cómo él obtenía sus ingresos y otros detalles más. Y el movimiento que él tenía era de 10 millones de dólares al mes. Sinceramente no le creí la cifra y todo eso. Yo le dije, y aquí es donde está lo interesante: ¿usted qué hace cuando tiene algún reclamo? Y él lo que me dijo es que yo me voy. Si alguna vez existe algún problema en este banco con mi dinero, yo me voy de este banco a otro. Y eso fue lo que sucedió en esa ocasión. Y es así como hay personas en el banco que administran el dinero, personas que conocen sobre las finanzas, conocen la correcta asignación de dinero para ganar interés en el tiempo, o ya sea buscan otras herramientas mucho más complicadas como derivados, spots, como futuros, como forwards, ya sea colocando el dinero en cámaras de compensación y otra serie de cosas más complicadas. Es decir, saben dónde invertir el dinero, saben dónde colocar el dinero, y mediante sus estudios, ya sea el
análisis institucional o análisis... El otro análisis se me acaba de ir. Son dos tipos de análisis que hacen los analistas financieros. Uno es el análisis institucional y el análisis fundamental, de los fundamentos del mercado. Vamos a recordar esto entonces. Nos dice Bode Merton que hay dos tipos de expertos en finanzas. Los primeros, que son los millonarios, no son expertos en finanzas, pero se los denomina así porque son personas que tienen mucho dinero y se los puede ver a nivel social como expertos en finanzas. Y por el otro lado tenemos a los matemáticos o conferencistas en temas financieros que administran estos fondos de los millonarios, los cuales sí son expertos en finanzas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? En que los millonarios efectivamente tienen ese dinero y en cambio los matemáticos y los gestores de financieros no poseen esta cantidad de dinero o estas cantidades enormes de dinero. Vamos por otro concepto. Ahora sí, mejor dicho, vamos por el concepto de Bode Merton del libro que está en la página 21 sobre las finanzas. Recuerden lo que les dije: tiempo, asignación y riesgo. Ellos nos dicen lo siguiente: las finanzas estudian la manera en que la gente asigna recursos escasos a través del tiempo. Aquí falta el término de riesgo, pero se entiende. Aquí tenemos: las finanzas estudian la manera en que la gente asigna, lo de asignación, recursos escasos a través del tiempo. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a la etimología de finanzas. El camino de las finanzas o del término finanzas es, hasta el español es muy largo, porque el término de finanzas viene del francés, algunas palabras que utilizaban los comerciantes, y de ahí se utiliza en la lengua castellana esto del término finanzas. No vamos a ir tan o por etapas, ya que sería un poco largo ir y diciendo algo, por ejemplo, que el término de finanzas en español viene de finanzas en francés, y el término de finanzas en francés viene de una derivación griega, mejor dicho latina, y ahí hablando de diferentes orígenes de esta palabra. Lo único que nos va a interesar ahora es entender qué significa finanzas. Esto viene del latín, lo cual significa fin, término o suspensión. En palabras simples, finanzas etimológicamente significa terminar de pagar o terminar un trato. Etimológicamente ese es el significado de finanzas. Eso lo extraje de una página que se llama Etimologías 2021. Otra persona que nos habla sobre finanzas, otra definición, es Chu Rubios, que tiene su libro que se llama Finanzas para no financieros, el cual es didáctico, va más por la parte contable, habla sobre, eso también lo vamos a ver según el tiempo, ya sea estado de resultados, un análisis muy simple de estos aspectos. Va a depender del tiempo también. Si nos alcanza el tiempo vamos a revisar a más detenimiento esto. Nos dice lo siguiente: cuando se busca definir qué son las finanzas, hay que tomar en cuenta el equilibrio. Por eso coloqué esta imagen de las piedras. El equilibrio que debe existir entre las variables. Aquí maneja el riesgo, la rentabilidad, la liquidez y la creación de valor. Él maneja riesgo, rentabilidad, liquidez y creación de valor, que son diferentes a las que vimos. Las que vimos antes eran tiempo, riesgo y la asignación. En este concepto, mejor dicho, en esta definición de Chu Rubios, está implícito lo de tiempo. Vamos a desglosar este concepto de Chu Rubios para que se entienda de mejor forma, ya que estamos manejando otros conceptos. Por ejemplo, el riesgo es algo que ya les expliqué. Vamos a ver la rentabilidad, liquidez y creación de valor. ¿A dónde van? El riesgo. Desglosando este concepto de Chu Rubios, ya vimos que es el riesgo. Aquí nos habla de algo más técnico, que nos dice riesgo, porque existe la posibilidad de perder, también la incertidumbre generada por el riesgo propio del negocio. El riesgo del negocio es algo intrínseco a tu negocio.
Es decir, tú eres a ver, pensemos, un ejemplo sencillo sería ser agricultor. Tú eres agricultor y el riesgo de tu negocio intrínseco está en los cambios de temporada. Eres una persona que en las inundaciones, en eso está el riesgo, este riesgo implícito de tu negocio. Continuemos con el concepto. Ese sería el riesgo propio del negocio. Y por el riesgo de mercado que no es controlable. El riesgo de mercado es un poco más complejo de explicar. El riesgo de mercado, en palabras simples, se refiere al riesgo de tipo de cambio y tasa de interés. Creo que a ver, el riesgo de mercado a lo que se refiere Churrubios es el riesgo en el mercado en el que tú estás. El riesgo de mercado, la definición formal, es el riesgo de tasa de interés y tipo de cambio. Pero según Churrubios se refiere al riesgo en tu mercado actual. Se refiere a la competencia que puedes tener. Eres un vendedor de papas. Vamos a ir por algo más sencillo para que no sea tan complicada la explicación. Somos un vendedor de papas y nosotros podemos tener competencia. Tenemos otro vendedor de papas a nuestro lado. Ellos reducen su precio. Yo vendo mis papas a $1 cada papa y el de mi lado lo vende a $0.75. Entonces va a venir un comprador y va a decir: yo me voy por el segundo, me está vendiendo a menor precio. Y yo tengo ahí que ver si me conviene o no reducir el precio. Y ese sería el riesgo de mercado al cual se refiere Chu. Pero formalmente se refiere al riesgo de tasa de interés y tipo de cambio. Cuando ustedes vean libros o ustedes se refieran a Basilea, que es uno de los que han desarrollado estos... Mejor les explicaré así. Existe un banco, el cual se llama el Banco Internacional de Pagos. En este Banco Internacional de Pagos, el cual fue desarrollado luego de una crisis terrible que existió en la humanidad sobre las finanzas, ellos dijeron: muy bien, vamos a reunirnos en un lugar. Vamos a ir a Basilea. Fueron a Basilea y ellos elaboraron una serie de acuerdos. Elaboraron acuerdos internacionales, los cuales son buenas prácticas a nivel internacional para los bancos y para el sistema financiero en general. Y lo que ellos hicieron fue: vamos a sacar Basilea 1 cuando existió un problema terrible en el aspecto financiero. Basilea 2 cuando existió otro problema terrible en el aspecto financiero. Y luego Basilea 3 en el 2008 cuando existió este crash de las hipotecas subprime. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Ellos elaboraron normas a nivel internacional. En sus normas a nivel internacional, el riesgo de mercado está definido como riesgo de tasa de interés y de tipo de cambio. Y es por eso que al principio les dije eso. Eso es un poco más conceptual y es para irse a la autoridad máxima. El Banco Internacional de Pagos es el BIS. Y ustedes busquen a Basilea y van a encontrar que ellos definen a riesgo de mercado como riesgo de tasa de interés y tipo de cambio. Vamos por la rentabilidad. ¿A qué se refiere la rentabilidad? Es algo más sencillo, es que tu negocio pueda generar beneficios, tú puedas reinvertir y exista crecimiento en el mismo. Vamos a la liquidez, que es un concepto muy sencillo. Existen bienes líquidos, los cuales son... La liquidez se refiere a la capacidad que tiene un activo de convertirse en dinero. Aquí nos referimos, según Chu, dice: porque hay capacidad de cumplir con nuestras obligaciones de corto plazo. Eso también es liquidez. Liquidez se refiere, o activo líquido se refiere a un activo que tiene la facilidad de convertirse en dinero. El activo más líquido que existe es el dinero. Y de ahí le siguen otro tipo de activos. Y nosotros tenemos definiciones en economía como el M1, el M2. Y esto se refiere a qué tan complicados están estos instrumentos. El M0 es el dinero. El M1 es algo más complicado. Es, digamos, vamos a pensar en otro tipo de activos. Fuera del... Solamente es para que ustedes entiendan. Esto no es así en la realidad. Esto del M0 sí es el dinero.
Pero para el M1 vamos a utilizar otro tipo de activos. El M1 digamos que es algo que nosotros... Una casa, digamos que el M1 es una casa. Y nosotros no tenemos esa facilidad de que la casa se pueda convertir en dinero. No tiene las facultades que maneja el dinero. Para que sea más sencillo, existe esto creo que lo voy a explicar luego, porque el dinero tiene sus funciones, tiene sus definiciones, y en economía se tiene una gran discusión sobre qué es dinero y qué no. También sobre liquidez y todo ello. Nos vamos a quedar con el concepto de Chu, para no complicarnos, que dice que es la capacidad de cumplir con nuestras obligaciones de corto plazo, ya que el término de liquidez es muy abstracto. Tal vez les explique luego las definiciones del dinero, que eso no es la charla de hoy, es solamente para que entiendan sobre finanzas, y a qué se refiere los agregados monetarios, el cual es el M0, M1, y eso va a ser después, para que exista este contraste y ustedes entiendan. Si hay tiempo, y si no lo puedo explicar, voy a mandar un video, tal vez alguna lectura, para que ustedes puedan siquiera entender a qué se refiere esto de liquidez, y a esto de los agregados monetarios, que se maneja en el Banco Central. En todos los bancos centrales manejan estas definiciones, solo que son diferentes para cada uno. Es decir, en todos los bancos centrales manejan M0, M1, M2, pero dentro de ellos, dentro de cada país, se maneja un diferente M0, M1, M2. Por ejemplo, M0 para Bolivia puede ser el boliviano y el dólar, digamos. M0 para Perú puede ser el sol, y así tienen diferentes definiciones. Vamos ahora por la creación de valor. ¿Qué es la creación de valor? Según Chu, que es esto de finanzas para no financieros, nos dice que porque existe crecimiento autosostenido en el tiempo. Quiere decir que nosotros podemos reinvertir y nuestro negocio va a crecer de forma sostenida en el tiempo. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta aquí? No quisiera correr tampoco, a veces puede ser que me emocione con los conceptos que sé y tal vez no se entiende algo. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta aquí antes de continuar? Creo que no. Lo malo de cuando no hay preguntas, creo que hay una en el chat. Vamos a admitir a los que están ingresando aquí. Dice todo claro. Ya. El tema del dinero y el tema de los agregados monetarios, quizás lo vamos a ver luego. Creo que no fue correcto mencionarlo aquí, ya que muchos todavía no han repasado esas materias o no lo han visto. Espero que se haya entendido al menos la explicación corta que les di. El dinero, como les dije, para los economistas es una caja negra. Es algo que estamos discutiendo y hasta ahora no encontramos qué cosa es, porque es teórico, existe peleas en pensamiento económico y todo eso. Continuemos con esto mejor. Vamos a la rentabilidad, que según Chu Rubios, esta rentabilidad tiene que ver con estos tres conceptos, que son costo de oportunidad, valor del dinero en el tiempo, y el último es el análisis de los estados financieros. Estos temas los vamos a ver mucho más adelante en una siguiente clase. Solamente los coloqué aquí para que ustedes tengan conocimiento de que vamos a hablar de costo de oportunidad, valor del dinero en el tiempo y análisis de los estados financieros. Costo de oportunidad es la actividad o lo que yo estoy haciendo. Pongámoslo así. Yo tengo dos actividades. Yo soy... A ver, pensemos en este ejemplo que es más sencillo. Yo tengo que dar un examen. Tengo que dar un parcial. Y el examen es en 2 horas. El examen es en 2 horas. Y yo tengo ese tiempo. Tengo 2 horas para dar mi examen. Y digamos que no he estudiado nada. Tengo esas 2 horas para dar mi examen. No he estudiado nada.
Y yo puedo decidir. Ahí me dan dos opciones. Digamos que mis amigos me invitan al cine y tengo la decisión, o puedo estudiar. Tengo esas dos opciones. O ir al cine o estudiar para mi examen, que va a ser en 2 horas. Y yo lo que tengo que pensar es cuál me va a aportar más valor a mí. Y es ahí donde está la parte psicológica de cada uno de nosotros. Me va a aportar más valor ir a tomar, mejor dicho, no ir a tomar, ir al cine con mis amigos, o tomar la decisión de estudiar para mi examen. ¿Qué es lo que me va a generar mayor valor para mí? Para algunos puede ser ir al cine con tus amigos, vas a pasarla bien y tu examen, digamos que eres una persona brillante y vas a poder darlo con una nota de aprobación. O vas a estudiar para tu examen, esas 2 horas vas a dedicarte estudiando, no estudiaste durante mucho tiempo porque estabas ocupado haciendo otras cosas y te vas a dedicar a estudiar, vas a sacarte una nota superior a la que tú te hubieras sacado si hubieras ido al cine con tus amigos. El costo de oportunidad quiere decir cuánto yo estoy perdiendo por tomar esta oportunidad. Si yo voy al cine con mis amigos, estoy perdiendo la oportunidad de estudiar y de sacarme buena nota. Y eso influye ¿en qué? En el resultado que voy a tener en mi examen. ¿Por qué? A eso va el costo de oportunidad. El costo de oportunidad también se refiere al dinero, se refiere a otro tipo de actividades. En sí son oportunidades. Ustedes tienen que pensar en costo de oportunidad, en oportunidades, en si la actividad que estoy haciendo ahora me está generando mucho más beneficio que otra actividad X. Por decir otro ejemplo, si yo soy digamos que está un banquero. Supongamos que hay 2 personas, un banquero y un docente. Ambos tienen que decidir. Si un banquero quisiera enseñar, por ese mismo tiempo pensemos que ambos tienen la posibilidad de dar clases, el banquero y el docente. Ambos tienen que dar 2 horas de su tiempo para dar clases. Entonces el banquero dice, yo no podría tomar la oportunidad de ser docente, porque por esas mismas 2 horas yo gano $10,000, digamos. Y el otro, el cual es un docente, dice, bueno, yo por esas 2 horas la universidad me va a pagar unos $100, digamos, unos $100. Así que yo como docente creo que es mucho mejor dar clases. Pero para al banquero no le conviene dar clases. Espero que se entienda ese concepto. Es como decisiones. Tú tienes que ver qué decisión te da mucho más valor a ti según las capacidades y recursos que tú dispones. Y eso va tanto para tu empresa como para las personas. En sí tenemos que manejarnos en términos de costo de oportunidad. Y de esta forma mejoramos la calidad de decisiones que tenemos. Según esto vemos si esta decisión que voy a tomar me va a traer más beneficio a mi persona o no. Es un término mucho más económico que se maneja. El costo de oportunidad no es tan financiero, pero es importante para poder tomar decisiones. Es una herramienta esto del costo de oportunidad de la microeconomía. Vamos ahora a la administración financiera. Ya hemos entendido qué era la economía financiera, ya hemos entendido qué son las finanzas en sí, esas 3 palabras que se queden en ustedes, que es tiempo, asignación y riesgo. Esas 3 palabras en finanzas es la clave para el éxito en esta materia. Vamos a ver ahora la administración financiera. ¿De qué se ocupa? Según Van y Wachowicz, del año 2010, en su página 2, nos dice que se ocupa de, vamos a leerlo, se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global en mente. Es un concepto un poco más complejo, no tiene palabras conocidas. Dice que nosotros adquirimos, como administradores financieros nosotros nos dedicamos a adquirir.
también a financiar y a administrar bienes con una meta global. La meta global es la meta de la empresa. Es decir, nosotros queremos crecer como empresa, nosotros queremos obtener la mayor cantidad de recursos siendo una empresa. Eso dice Ban y Wachowicz del año 2010. Ahora, en esta materia, ¿cómo nos vamos a manejar nosotros? Nosotros tenemos que pensar que somos CFOs. Simbólicamente, todos los estudiantes en esta materia somos CFOs. ¿Qué es un CFO? Un CFO, por las siglas en inglés, es Chief Financial Officer. ¿Qué quiere decir esto? Somos directores financieros. En palabras simples, vamos a ser simbólicamente todos directores financieros. Vamos a intentar serlo al menos. Para poder administrar esto del dinero, para poder nosotros ser los que van a manejar la parte financiera de la empresa. Si ustedes tienen una pequeña empresa o ustedes quieren invertir o están optando por algún cargo gerencial, vamos a pensar todos de que somos un CFO. No importa de qué tamaño de empresa, somos CFO en esta clase. Somos directores financieros. Y nos dice en este libro de Ban y Wachowicz, que es Administración Financiera. Antes, en los años 50 o en la primera mitad, un director financiero, un CFO, solo se encargaba de ¿qué? De reunir fondos y de administrar el movimiento de la empresa. O sea, éramos personas que captaban fondos antes y administrábamos cómo se distribuía esta asignación de este dinero en la empresa. Y ahí moría nuestra función. Pero nos arriesgamos un poco más, porque el valor presente en el año 1950, cuando se dio esto de la revolución de estos productos financieros, los directores financieros se dieron cuenta de que, mira, yo soy un director financiero que me encargo primero de reunir fondos de alguna forma, es decir, yo me reúno con otra empresa, con un banco y le digo, ¿me puede dar dinero por favor? Yo tengo, mire, este es mi estado de resultados, quisiera que me financie, digamos. Y el banco me dice, muy bien, ustedes tienen un ingreso anual de $1 millón, les puedo dar un crédito de $7 millones. Y dices, muy bien, hice un buen trabajo para la empresa. Ahora esos $7 millones los voy a distribuir, voy a armar un presupuesto y voy a ver a qué áreas va a ser conveniente dar mayor cantidad de recursos. Y según la actividad que tenga cada área se va a distribuir los recursos, y esto se basa también en investigación operativa. Ahí tienes que determinar a qué lugar se necesita más recursos, a qué área, mejor dicho, en qué área se necesita más recursos, según el movimiento que han tenido y según otras variables y factores. Pero se dieron cuenta de que hay nuevos activos financieros, se dieron cuenta de que hay nuevas formas de adquirir dinero. Y dijeron, wow, entonces ahora no solo me voy a dedicar a ir al banco o ir a algún inversionista internacional o algún inversionista privado para adquirir recursos, sino lo que voy a hacer es, voy a invertir en acciones o voy a invertir en algún producto financiero. A esto se refiere el término de valor presente. Este término de valor presente que cambió el chip en estos directores financieros desde 1950. Eso ya pasó hace 70 años, digamos, 71 años. Y lo que ellos dijeron es, muy bien, ahora vamos a administrar proyectos de capital. Vamos a tener una nueva actividad que no va a ser solamente reunir fondos, administrar cómo se distribuye, cómo se asigna el dinero, sino vamos a administrar proyectos de capital, de inversión en capital. Vamos a nosotros designar en qué se va a destinar cierta cantidad del dinero que nosotros manejamos y vamos a diversificar nuestra cartera. Vamos a diversificar el riesgo que manejamos nosotros dentro de la empresa. Vamos a buscar nuevas fuentes de financiamiento para esta empresa. Fuentes alternativas de financiamiento. Y es a eso a lo que se dedican los CFO actualmente. Además tienen otras funciones. Están metidos con el data science y están metidos con fondos de inversión para... En teoría, mejor dicho, actualmente la inteligencia artificial es el que se encarga de determinar en qué van a invertir su dinero algunos de estas empresas. Y estas empresas dejan su dinero en estos fondos de inversión.
donde ellos se dedican a hacer esto. Además, ellos directamente, los CFO, trabajan con fondos de inversión. Es más, puede ser que un representante de un fondo de inversión sea un CFO de una empresa. Ahora vamos a ver los factores externos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? Espero que todo se entienda. Tampoco quisiera correr. ¿Está todo claro? Sí, profe. Excelente. Vamos a ver ahora los factores externos que afectan al gerente de finanzas. Recuerden que somos un CFO y vamos a ver variables que nos afectan en la toma de decisiones diaria. Vamos a pensar también y son varios, vamos a pensar en que somos gerentes o mejor dicho, directores financieros de un negocio. Aquí tenemos las variables que nos afectan a nosotros. Y si todavía no lo somos, vamos a intentar serlo próximamente. Va a haber un taller acerca de negocios aquí en CLAE. Es para emprendimiento y eso. Va a ser la siguiente semana, si no mal recuerdo. Si no, les digo la fecha exacta en el grupo, les paso el folleto. Y lo interesante sería que ustedes ahí se unan e intenten emprender. La clave sería emprender. Todos necesitamos ser emprendedores, iniciar desde lo más pequeño y luego de eso ir creciendo poco a poco. Una experiencia personal que he tenido, yo antes estaba en el Centro de Jóvenes y Empleo y nos mandaban a diferentes empresas para entender cómo funcionaban o cómo habían emprendido y todo eso. Y fui a Indulan. Indulan es una empresa aquí en Bolivia, la cual ha crecido un poco. Es una empresa que fabrica, y esto es interesante, es yogur de verduras con sabor a frutas. Ellos exportan si no me equivoco, exportaban a Cuba y tenían al año sus ingresos era de 1 millón de bolivianos, algo así, tampoco era mucho, pero tenían movimiento de capital fuerte para hacer una MIPE. Y lo que ellos hacían era eso y nos explicaban cómo se hacía, cómo han iniciado, porque el que lo inició fue un ingeniero, no me acuerdo exactamente qué cosa era, un ingeniero de sanidad o algo así, trabajaba en PIL. PIL es una compañía grande aquí en Bolivia que se dedica a leche y él trabajaba en PIL. Creo que era un ingeniero que se dedicaba al mantenimiento de máquinas en PIL. Y es lo que se daba cuenta, creo que era agrónomo o algo así. Él lo que se dedicaba es a ver el proceso de las máquinas. Veía cómo fabricaban y él, como era agrónomo, conocía el funcionamiento de la tecnología de la leche, se llama en agronomía. Y entendía cómo maltrataban la leche. Cómo la leche no tenía, cómo digamos de lo que te dan de leche, esas leches en bolsa o en cartón, cómo solamente por decir algo, esto es un dato que vamos a inventarnos, por decir algo, esto es algo ficticio, por decir algo, que tenía solamente el 20% de su contenido era leche y lo demás eran conservantes y otro tipo de aditivos. Entonces él lo que veía era esto, él entendió la tecnología que ellos tenían, él sacó una similar y parecida, ya que está patentada y todo eso, y de esa forma él creó su propia planta productora de yogurts, que comenzó como un negocio familiar entre 5 personas y de ahí se fue ampliando poco a poco. Y él lo que decía era, tenemos que tener nosotros reglamentos, eso es lo más importante en una empresa, tener reglamentos, y estos reglamentos que son reglamentos de sanidad, reglamentos de uso de máquinas y cosas así. Y así nos mostraba sus reglamentos, que eran imágenes, eran solamente imágenes. Tenían eran unas hojitas con imágenes donde decía para el tratamiento de esta máquina, tú primero tienes, paso 1, lavarte las manos, y hay alguien lavándose las manos, paso 2, desinfectarte y todo eso. Y de ahí veías cuál era el orden y cómo iba su empresa. Y ellos lograron hacer eso. Si lo buscan, está en internet, googleenlo, se llama Indulan. Es una empresa que fabrica yogurts de verduras con sabor a frutas. Vamos al siguiente. Vamos a ver ahora los factores externos que afectan a los gerentes, a los CFO o directores financieros. Estos son los factores, son estos 8 factores. Obviamente hay muchos más. Vamos a manejar la variable ceteris paribus. Ceteris paribus significa todo lo demás permanece constante. Vamos a ver solamente estos 8, los vamos a leer. Estos son los que nos afectan a nosotros como gerente de finanzas. El primero, nos afecta la incertidumbre económica. Esto de incertidumbre económica puede ser también social, puede ser política. A eso se refiere la incertidumbre económica.
Además puede ser incertidumbre económica a nivel externo, puede ser los diferentes mercados a los cuales, como ser mejor dicho, las diferentes bolsas de valores, como ser la de Nueva York, que pueden afectarnos a nosotros, como puede ser la de España, la de Tokio, o quizá si nuestro negocio va dirigido al agropecuario, puede ser problemas externos, inundaciones, incertidumbre económica. A eso se refiere a algo mucho más grande, puede ser político, social. En nuestro país, digamos que existe un indicador que en nuestro país, supongamos que nosotros somos una empresa, y existe un indicador que se llama riesgo país. El riesgo país es una herramienta para los inversionistas que les ayuda a invertir en países. Es decir, nosotros somos una empresa de autos y estamos en Bolivia. Un inversor va a ver nuestra empresa de autos, va a ver nuestro estado de resultados, va a decir, parece interesante, tienen unas buenas utilidades este año. Y luego va a ver el riesgo país, va a decir, ay no, este país tiene una calificación de riesgo país de B. Creo que no está bien hacer una inversión aquí, porque es una calificación muy baja para mis estándares, así que voy a invertir en otro país. Y con el COVID, ¿qué es lo que pasó? El riesgo país de toda América Latina quedó fraguado debido a también antes del COVID hubo problemas políticos en América Latina, y si no me equivoco, Perú es el más golpeado por eso del riesgo país, porque tuvo cambio de bancada, hasta tuvo una noticia respecto a eso del riesgo país y la fuga de capitales que tenía este país. A eso se refiere esto de la incertidumbre económica. Es algo muy largo, digamos, pero en palabras simples es eso. Es a nivel económico, cómo nos va a afectar la economía a nuestra empresa. Tenemos también la competencia corporativa, cómo otras empresas van a competir con nosotros, y ese va a ser un factor que tenemos que estar atentos en cada momento, la competencia. Tenemos que estar vigilando nuestra competencia y entender cómo nuestra competencia actúa, y en base a eso nosotros, es como teoría de juegos. En teoría de juegos, mi competencia hace un movimiento y yo tengo que estar pensando en cuál va a ser su siguiente movimiento. Y en base, yo teniendo en mente cuál va a ser su siguiente movimiento o ajedrez, yo hago mi movimiento, y así vamos interactuando entre las empresas. El cambio tecnológico, tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología, porque existe algo llamado curva de aprendizaje, donde se utiliza en es algo general esto de la curva de aprendizaje. Quiere decir que muchos de nosotros al principio no tenemos el mismo conocimiento, digamos. Tenemos internet, hemos comprado las máquinas top del mercado y todo eso. Pero existe una empresa, la cual es nuestra competencia, se va a llamar la competencia de los hermanos Díaz, digamos, los hermanos Díaz. En esta empresa que se llama los hermanos Díaz, ellos tienen un departamento de innovación, y ellos se dan cuenta de que la máquina que ellos usan tiene desperfectos, y sus ingenieros en su departamento de innovación cambian esta máquina y mejoran esos defectos, y esto lo hacen los ingenieros industriales, digamos. En esa máquina ellos tienen hacen su trabajo mucho más rápido que nosotros, y tienen una ventaja tecnológica, y eso es lo que llama Schumpeter esto de la guerra tecnológica. Schumpeter lo maneja con otra palabra, si no me equivoco es innovación, la destrucción creativa lo maneja. Schumpeter es un economista austriaco el cual maneja la destrucción creativa, y dice esto: los hermanos Díaz tienen la tecnología, han innovado y tienen una tecnología mucho más desarrollada que los demás, que lo que está en el mercado. Y nosotros, como estamos compitiendo con ellos, al principio no vamos a poder competir, pero vamos a mandar a nuestros ingenieros, qué sé yo, espionaje industrial o algo no tan malo, digamos, que simplemente vamos a entender su máquina, vamos a ver, o también tenemos nuestro departamento de innovación y hacemos casualmente las mismas mejoras que lo que ellos han hecho. Entonces la curva de aprendizaje, y muchas más empresas van a hacer lo mismo, van a intentar estar a la vanguardia. Entonces la curva de aprendizaje va a crecer hasta que todos tengan la misma innovación.
Y es así como es importante tener un departamento de innovación en nuestras empresas, o estar a la vanguardia de la tecnología siempre. Y esto va más que todo es según el mercado que nosotros estemos. Eso también depende del mercado en el que nosotros estemos. Cambio tecnológico quiere decir una aplicación de técnicas, una aplicación nueva de cosas viejas. O puedes también innovar. Por ejemplo, nosotros somos unos vendedores de... Es como darle valor agregado. Somos vendedores de cinturones, digamos. Somos vendedores de cinturones. Y vemos que en el mercado todos venden cinturones. Entonces nosotros vamos a ver la forma de hacer un estudio de mercado y entender cómo podemos mejorar el producto. Preguntamos a las personas o hacemos otro tipo de acciones para el estudio de mercado. Y nos damos cuenta de que los cinturones con scratch son mucho mejores. Un cinturón el cual pueda ajustarse y que tenga su scratch. Y los demás no lo tienen. Y de paso vamos y preguntamos y nos damos cuenta que es mucho más barato hacer un cinturón con scratch. Y nos preguntamos por qué los demás no están haciendo esto. Entonces sacamos este cinturón con scratch. Y nuestra competencia va a ver este producto, se va a dar cuenta de que existe este producto en el mercado, entonces ellos van a decir, nosotros tenemos que sacar lo mismo. Y de esa forma, todos los que están compitiendo en el mercado van a tener el cinturón con scratch. A eso se refiere el cambio tecnológico. Tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que estar atentos al cambio tecnológico que se da, para no llegar tarde al tren, para subirnos al tren y poder estar con los demás, como se dice, hay olas en la innovación, hay olas en las tendencias y poder subirnos a la ola a tiempo. Luego está la volatilidad en la inflación y tasa de interés. A esto se refiere en tu país, en diferentes países hay diferentes tipos de cambio. Hay tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. El tipo de cambio flexible es la referencia entre el dólar y la moneda local. Tenemos que estar atentos a eso si hacemos negocios internacionales, ya que puede ser en ocasiones favorable y en ocasiones desfavorable el tipo de cambio. Tenemos que ver también qué actividad tenemos. Si somos importadores, ya sabemos qué tipo de cambio nos haría daño, y si somos exportadores ya sabemos qué tipo de cambio nos haría bien. Tenemos que estar nosotros atentos a eso también. Si somos, primero pensando en qué actividad tenemos, si somos exportadores, somos importadores. Segundo, qué tipo de cambio nos afecta, tipo de cambio, si se aprecia el tipo de cambio, si se deprecia el tipo de cambio, tenemos que analizar eso también. Eso lo vamos a ver más adelante si gustan, esto del tipo de cambio, cómo nos afecta a nosotros como directores de esta empresa, que es una empresa, digamos, que importa, o es una empresa que exporta material, o que tiene relaciones internacionales. Si tiene relaciones internacionales, digamos que tiene diferentes sucursales a nivel internacional, es ahí un tema más complicado y hay que manejar esto con muchas pinzas. Hay modelos para determinar esto de los tipos de cambio. Eso quizá lo veamos después, eso lo voy a ver, la verdad, porque lo de los modelos de tasa de interés y tipo de cambio es más que todo para los bancos centrales. Ellos manejan estos tipos de modelos. Y lo que hacen los gerentes es simplemente se dan cuenta de que va a subir o va a bajar y según eso toman decisiones. También tenemos la tasa de cambio fluctuantes, lo que ya les decía. Y en la inflación, creo que me adelanté. La inflación se refiere al incremento generalizado de precios. A lo que yo les estaba hablando era del tipo de cambio. Creo que ahí hubo una especie de cruce de cables. La inflación es el incremento generalizado de los precios a nivel general. A lo que yo recuerdo, el tomate, tenía un docente que nos decía que el tomate es el bien más inflacionario que existe, porque el tomate se lo usa en todo. Y cuando hay plantaciones de tomate, nosotros lo que tenemos que hacer como Banco Central, así nos decía, es no dejar que exista escasez de tomate. Tenemos que velar por la abundante producción de tomate o adquisición de tomate por el extranjero. Y lo que él decía es que con este tomate vamos a controlar los precios, porque la inflación significa precios en el mercado. ¿Y cómo hacían esto? Ellos decían, tenemos el tomate, a ver, hay una inundación. El precio del tomate por la ley de la demanda va a subir porque es escaso el bien.
Pero para que no exista escasez, vamos a dejar que por la vía legal los importadores de tomate vengan, o exista importación de tomate, digamos, por parte del gobierno de Bolivia. Y lo que hacen es eso, dejan una libre importación de tomate, el arancel lo bajan a cero y el tomate de Perú nos inunda a nosotros. O también van por la vía, ellos van por la vía legal, digamos, haciendo todo eso. Y también puede existir que hay productores de tomate del Perú o de otras zonas aledañas, digamos que nosotros estamos en Argentina y están en zonas aledañas en América Latina y tienen exceso de tomates. Ellos piensan exportar sus tomates, entonces ellos lo que hacen es buscan mercados, digamos que Argentina está libre, ellos nos venden su tomate a nosotros. Y de esta forma se va a regular el precio del tomate, porque va a haber una cantidad suficiente del tomate y los precios van a bajar, debido también a la demanda, a lo que las personas piden. Esto de la inflación solo se refiere a los precios. Tienen que estar atentos a los precios, a que los precios no suban demasiado y viendo eso. Y tasa de interés se refiere a la tasa que tiene tu negocio respecto al banco. O también se refiere a la TREM, a la tasa de rentabilidad mínima esperada. Esto de la tasa de cambio fluctuantes es algo que les expliqué antes, ahí me confundí con los conceptos, van a disculpar. Esto de la tasa de cambio es lo del tipo de cambio, que es la referencia entre el dólar y tu moneda. Y ya les expliqué antes. Esto de los cambios en las leyes fiscales hace referencia a los impuestos, a los cambios en la normativa fiscal que existe en nuestro país. Puede ser esto de las... En sí son los impuestos. Cuando hablan de fiscales, los impuestos. El tipo de impuesto que nosotros pagamos por ser un determinado tipo de empresa y demás. Los aspectos ambientales es algo más novedoso que se ha ido incorporando, es algo que va relacionado al tema de responsabilidad social empresarial en algunas empresas. Otras empresas manejan esto de responsabilidad social empresarial como atención a las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero en sí los aspectos ambientales es cuidar que tu empresa cuida el medio ambiente o tenga impacto en el medio ambiente mediante algún proyecto o programa que maneje. Luego está, por último, las preocupaciones éticas de tratos financieros. Es ahí donde está si somos éticos o no a la hora de tomar decisiones. Vamos a tomar un pequeño descanso de unos 2 minutos. Voy a ir a tomar agua, unos 2 minutos. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat. Yo voy a ir por ahora a tomar agua. Creo que estoy yendo muy rápido, la verdad, porque lo último no le expliqué con tantos ejemplos. En 2 minutos volvemos, chicos. Ya volví. A ver, ¿hay alguna pregunta en el chat? Dice, ¿Argentina es el país con mayor riesgo? Actualmente sí, Argentina sí. Perú es el país que tiene menor riesgo país. Actualmente, ya, eso sería bueno analizarlo. Luego dice, Argentina es un país con mayor riesgo país, eso sí. Mejor no digo nada sobre Venezuela. Ya, eso también. Sin contar Venezuela es Argentina. Actualmente, en la coyuntura actual, si tienen
tienen esa categorización. Vamos a ir un poco más rápido, no me di cuenta que hablé tanto respecto de esto. Estas 8 son las... En sí es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siendo un CFO. Además son estas 3 frases las cuales tienen que llevarse de esta clase. La primera es, un CFO tiene que estar enfocado en crear valor. Toda la vida, un CFO tiene que estar enfocado en eso. La segunda, tiene que existir flexibilidad. Se tiene que dar la flexibilidad para la adaptación al cambio, siendo un CFO. Es decir, resiliencia. Cada vez que existe un problema, ya sea una incertidumbre económica como lo del COVID, tú tienes que ver cómo, como CFO, administrar tu negocio, viendo activos, pasivos, cómo financiarte, qué es lo que vas a hacer, innovando, viendo formas de extraer recursos, qué sé yo, vendiendo inventarios, reduciendo el sueldo a tu personal, o buscando formas de no gastar tanto como antes, hacer teletrabajo y no gastar tanto en tinta, en que vengan aquí, en mantenimiento de equipos, qué sé yo, buscar formas de administrar tu negocio ante estos cambios, ante estos 8 factores que se dan. Además de esto tenemos que tener en cuenta que la asignación de fondos es lo más importante para un CFO. Vamos a la... Esto es más un recordatorio, la verdad creo que es un poco tarde, vamos a ir rápido con esto. Él es Heráclito de Éfeso y les quería explicar sobre el riesgo. Esta es otra presentación que tenía, que la coloqué aquí para que sea más entendible. Él nos dice de que lo más importante, mejor dicho, lo único que permanece constante es el riesgo. Eso dice. Dice nihil enim permanens mutato nisi. Lo único que permanece constante es el riesgo. Es algo que tienen que tener en la cabeza. Y eso del riesgo ha sido algo que todos queríamos, o sea, no se sabía cómo manejar la incertidumbre, qué es lo que va a pasar mañana, digamos. Y para nosotros tener certeza de esos hechos de riesgo, tenemos que tener herramientas de medición, como aquí tenemos a Pacioli, Pascal y Fermat, que han buscado herramientas para medir el riesgo. Recuerden que el riesgo es probabilidad por impacto. Ellos manejaron herramientas de la probabilidad y de esa forma desarrollaron sus modelos matemáticos. Luego, otros aportes a esto del riesgo. Tenemos a Bernoulli con la teoría general, teoría de los grandes números. Tenemos a la teoría de la probabilidad. Y ahí tenemos los resultados favorables sobre la cantidad de pruebas hechas. Es más que todo esto de probabilidad que nos ayuda a entender esto. Además de esto tenemos la regresión lineal. Aquí tengo un meme que lo saqué hace tiempo que dice, si la quieres para tu futuro, ¿para qué le revisas el pasado? Y aquí vemos la regresión lineal, cuál es el aspecto que ellos tienen, ya que hay análisis para la prospectiva y este es uno de los que se realiza. Mejor dicho, este es un análisis de la retrospectiva. Vemos históricamente qué es lo que ha pasado y según eso hacemos una proyección. Y aquí le responden, se llama regresión lineal y en la clase de estadística es muy útil para predecir. Y la verdad hay muchas más herramientas. Actualmente está el data science y demás. Estos son los puntos de inflexión. Aquí tenemos algunas teorías. La de diversificación de carteras de Markowitz del año 52. Algo simple que todos dicen en finanzas o cuando hablan acerca de... O también está en Los Simpsons, si no me equivoco. Cuando hablan de las películas y están ahí Chalmers, el superintendente, y está Skinner. Y le llaman dos canastas Skinner, algo así, porque ellos querían hacer una película y colocan su dinero en diferentes producciones. Lo que se resume a no poner todos los huevos en la misma canasta. Luego tenemos el modelo de valoración de derivados financieros, o Black-Scholes-Merton, del año 1973. Eso también tenemos nosotros que entender más o menos cómo se hace. Quizá después podamos verlo con detenimiento, si el tiempo nos alcanza, estos modelos de derivados financieros. Eso voy a ver según el tiempo que disponga, la verdad. Vamos al siguiente que dice, la incertidumbre se convierte en riesgo. Ah, cierto, la incertidumbre en riesgo. Y el último es el KPM, el modelo de valoración de activos.
En sí les estoy mostrando conceptualmente cuáles son las teorías o los modelos que vamos a ver nosotros o que ustedes verían si llevan un curso de finanzas aplicadas o de finanzas en sí. Porque esto de esos modelos tienen la base probabilística y tienen la base matemática. Esas dos. Y con eso determinas estos modelos. También hay uno con cadenas. Si no me equivoco, había uno de cadenas. El nombre se me acaba de ir. Era una herramienta con cadenas, con series. Se me acaba de ir el nombre. Luego lo vamos a ver eso. Y aquí dice que la diversificación depende del nivel de riesgo al que se quiera asumir. Y ahí tenemos riesgo y rentabilidad. Esas dos variaciones. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. Aquí tenemos estadística básica, medidas de posición, aritmética, mediana percentil, el coeficiente de correlación de Pearson, además medidas de dispersión como la desviación estándar, que es algo que tenemos que manejar porque en finanzas tenemos que saber bien esos dos factores, la desviación estándar y la varianza. La varianza es el riesgo. Mejor dicho, la varianza es la medida que nos ayuda a determinar el riesgo. Aquí tenemos algunos modelos financieros, el KPM. Ese gráfico lo vamos a explicar mucho más adelante. Ahí lo tienen el KPM, pero a grandes rasgos. Ahí tenemos la covarianza, la varianza, tenemos nuestros activos, la línea de mercado de capitales y todo lo demás. Es un poco complejo de explicar, ahí lo pueden ver. En economía manejamos muchos gráficos y lo vamos a intentar de manejar así. Es una teoría para la valoración de activos, como ya lo han visto ahí. Ahí tienen el retorno del portafolio y todo lo demás. Cuando está apalancado y desapalancado. Eso lo vamos a ver luego, si nos da el tiempo, la verdad. Eso lo vamos a ver al final cuando veamos esto de cálculo estocástico. Y aquí tenemos esto de la diversificación de una cartera de acciones. Lo que ya vimos ahí tiene esa curva que determina cuántas acciones está teniendo y el valor que tiene la cartera. Y cuánta diversificación tiene que tener, según el riesgo y el número de acciones. ¿Cuál es el punto óptimo de esto? Eso también se lo hace en Excel. Quizá lo podamos hacer luego. Además de esto, tengo algún que otro modelo más que estaba viendo para la clase. Y con eso vamos a acabar la clase de hoy. Tengo este modelo de riesgo de tasa de duración, que quizá lo podamos ver luego. Y el último es esto de sensibilidad por banda. Pero antes de esto tenemos que tener idea de los conceptos financieros para poder entender a qué nos estamos metiendo. Esto es más que todo para bancos. Estos dos son para bancos. En sí hay diferentes modelos para diferentes necesidades. Hay modelos para cuando eres una empresa, hay modelos para cuando eres la reguladora, hay modelos para diferentes perspectivas. Y con eso acabó la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta o duda al respecto? A ver, voy a dejar de grabar y voy a ver si hay alguna pregunta o duda. Vamos a estar unos 5 minutos más respondiendo alguna consulta o duda. Y